Hola, muy buenos días. Mi nombre es Isabela Medina y el día de hoy les voy a explicar un ejercicio de convección forzada interna de la materia transferencia de calor. Bueno, el ejercicio nos dice, aire a una atmósfera y 285 Kelvin entra a un ducto rectangular de 2 metros de longitud con sección transversal de 75 por 150 milímetros. El ducto se mantiene a una temperatura superficial constante de 400 Kelvin y el flujo de masa de aire es de 0.10 kilogramos sobre segundo. Determine la transferencia de calor del ducto de aire y la temperatura de salida del aire. Bueno, entonces nosotros lo que tenemos es un ducto, así, en el cual nos están dando una temperatura a la entrada que es 285. Esto aquí arribita que sería la temperatura superficial que nos están diciendo es constante de 400 Kelvin. Nos dijeron que tiene un largo de 2 metros. Nos dieron una sección transversal que entonces este sería como nuestra vista frontal del ducto, que serían los 65 metros y los 150 metros, estos de acá, milímetros, perdón. Nos están diciendo que tenemos un flujo de masa que sería el M punto y tenemos dos preguntas. La transferencia de calor, que sería la Q, que es lo que tenemos que hallar, y la segunda pregunta, que sería la temperatura de salida del aire. Que en este caso nuestro dibujito sería esta. Entonces eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, como primer paso, como les conté que no tenemos la temperatura de salida, nos toca evaluar una, o sea, suponer una, que en este caso vamos a suponer 315 Kelvin, para hallar la temperatura de media del fluido para evaluar las propiedades en la tabla de una atmósfera. Entonces sería la temperatura a la entrada, que es un dato que nos dieron que es 285, y la temperatura a la salida, que la acabamos de suponer que es 315. Sobre 2, eso nos da 300 Kelvin. Y con eso podemos irnos a las tablas y evaluar a 300 Kelvin la densidad, el Cp, la viscosidad, la K y el Prandtl. Y ya con eso vamos a evaluar el Reynolds, pero para evaluar el Reynolds primero tenemos que saber la velocidad máxima y el diámetro hidráulico, que ya los vamos a calcular. El diámetro hidráulico sería 4 por el área sobre el perímetro. Sería 4 por el área, que es 0.075 por 0.15, y el perímetro, que es 2 por 0.075 más 0.15. Y eso nos da un diámetro hidráulico de 0.1. Y lo mismo vamos a calcular la velocidad máxima, que sería el flujo másico, que es un dato que nos dieron en el enunciado, la densidad, que lo acabamos de sacar de las tablas, y el área, que ya lo tenemos. Entonces, reemplazando y calculando, nos da una velocidad máxima de 7.65 metros sobre segundo. Y ya con todos los datos, evaluamos el Reynolds. Esta V es la viscosidad cinemática, que la tenemos acá en las tablas. Reemplazando y calculando nos da un Reynolds de 48.166.13. Al ver este Reynolds nos damos cuenta de que es un Reynolds turbulento porque es mayor a 10.000. Entonces con eso vamos a hacer una correlación para calcular el número de Nusselt, que sería con esta ecuación: 0.023 Reynolds a la 4 quintos por el Prandtl a la n. En este caso n es 0.4 porque estamos calentando. Entonces simplemente reemplazamos porque todos esos datos los tenemos, el Prandtl es de las tablas, y eso nos da un Nusselt de 111.66. Es adimensional, y el Reynolds también. Entonces ya con eso, con el Nusselt calculado, vamos a despejar el coeficiente de convección, que es el H, que sería Nusselt por la K, que la K es un dato de la tabla, sobre el diámetro. Entonces sería 111.606 por la K, que es 26.3 por 10 a la menos 3 sobre el diámetro, que es 0.1, y eso nos da un H de 29.35 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Y ya con esos datos podemos calcular las dos preguntas que nos hicieron en el enunciado, que sería la tasa de transferencia de calor al aire, y en este caso vamos a usar la ley de enfriamiento de Newton, que sería Q igual al H por el área superficial por el delta de temperaturas. El delta de temperaturas en este caso sería el T de la superficie menos la temperatura que calculamos para los fluidos de las propiedades. Y el área superficial sería el perímetro por la longitud, que es 2 metros, que nos la dieron en el enunciado. Y eso nos da un total de 0.9 metros cuadrados. Entonces ya con todos los datos calculados simplemente reemplazamos en la ecuación
y eso nos da una transferencia de calor de 2641 watts. Y con eso ya respondemos nuestra primera pregunta del enunciado. Y como sabemos, la segunda pregunta nos pidieron que halláramos la temperatura a la salida. Listo, entonces para esto vamos a utilizar la ecuación de la primera ley, que sería la Q por el flujo másico por el Cp, que es un dato de las tablas, por la temperatura a la salida, que es lo que tenemos que despejar para allá, y la temperatura a la entrada. Entonces despejando sería T a la salida va a ser igual a T a la entrada más Q sobre el flujo másico por el Cp. El Q es el que acabamos de calcular acá de la transferencia de calor. Simplemente reemplazamos y calculamos y eso nos da una temperatura a la salida de 311.23 Kelvin. Y ya con esto respondemos las dos preguntas que nos hicieron en el enunciado.